Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Muy buenas tardes, estimados televidentes, bienvenidos una vez más a su programa La Red del Pescador. Para nosotros verdaderamente representa un privilegio el poder contar con su audiencia por medio del Canal 54 y Teleplus, aparte de la www.radiocr.net. Bendecimos a donde está llegando esta señal y que Dios les bendiga en esta tarde a todos ustedes que nos acompañan. La semana pasada y la anterior hemos estado trabajando, mi hermano David y este servidor de ustedes, en un tema muy apasionante que hemos venido tratando poco a poco, y es el tema de la reforma. Hemos visto la reforma, los héroes que estuvieron, digamos de esa manera, los héroes que estuvieron antes de la reforma, como John Hus y otros más que vimos la semana pasada. La semana pasada nos adentramos también en los 5 puntos del arminianismo y del calvinismo con el sínodo de Dort, y quedamos en el punto 4 empezándolo, y queríamos terminar este punto 4 y el punto 5 para ver otros temas el día de hoy, porque es largo esto, y yo quisiera darle la bienvenida a mi hermano David, que me acompaña como costumbre. David, buenas tardes, bienvenido al programa. Una vez más, aquí estamos para trabajar y seguir avante con este tema. Amén, sí, así es. Buenas tardes, ¿verdad? A nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo. Bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan, ¿verdad? Correcto. Por primera vez, ya sea por internet o por televisión, ¿verdad? Como dice Gonzalo, estamos viendo un tema que es muy importante hoy en día para la iglesia, que lo conozca, cómo nace, ¿verdad?, el cristianismo al cual pertenecemos nosotros como cristianos protestantes. Correctamente, y hemos visto todo esto desde el principio del cristianismo. Con la Asociación Apostólica de la Iglesia Católica Romana tocamos mucho este tema, que fue lerdo, pero nos dimos cuenta de muchas cosas. La semana pasada y antepasada tratamos lo que es, para ponernos al día, David, a los que nos están viendo por primera vez, lo que significaba la palabra católica. Y vimos el contexto de esa palabra católica, y nos adentramos después de esto con lo que llamamos los que empezaron a hacer la burbuja antes de la reforma, con John Hus, Wycliffe, los pre-reformadores, sí, podríamos decir. todas estas personas, y entramos un poquito a los reformadores cuando estuvo con nosotros Sarita. Vimos a Lutero, vimos a Calvino y vimos a Jacobo Arminio. Nos faltó Zwinglio. Y hablamos un poquito por encima de Erasmo también, otro teólogo. Y tocamos esos puntos para dar un conocimiento general de quién fue Lutero, quién fue Calvino, y dentro de eso nos vinimos hasta lo que estamos tocando hoy en día, que es los 5 puntos del calvinismo y los 5 puntos del arminianismo. Exactamente. Y hoy, yo les digo, preparen sus Biblias, porque hoy vamos a caminar mucho dentro de la palabra. Hay muchos puntos. La semana pasada pudimos ver y pudimos analizar, David, que había muchos puntos como que le decíamos a la gente, y la gente como que tenga tendencia más liberal estaba más agarradita del punto de vista arminiano, ¿verdad? Así es. Es que ambos puntos teológicos, pues son puntos teológicos, ¿verdad? Parece que tienen sus pasajes que defienden su posición, ¿verdad? Correcto. Unos al calvinismo, otros al arminianismo. Y pues bueno, nosotros no le decimos a las personas, ¿verdad?, qué es lo que tienen que creer. Les postulamos las dos posiciones y que cada quien en su discernimiento espiritual discierna cuál le parece que es más bíblico, cuál posición, ¿verdad? Correcto. Habíamos quedado en el punto 4. Habíamos visto el punto de la expiación limitada y lo habíamos profundizado con una serie de versículos.
Pero hoy, este punto, perdón, el punto 3, el punto 4 que vamos a ver hoy, es un punto que se las trae también, es un punto bastante fuerte, y este punto trae un montón de versículos de apoyo que vamos a ver, tiene muchos versículos de apoyo, tanto del lado del lado arminiano como del lado calvinista. Calvinista, correctamente. Entonces, yo quisiera que empezáramos a ver esto y veamos la posición arminiana. La posición arminiana en el punto 4 dice: el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Dice: el Espíritu llama de manera especial a aquellos que mediante el Evangelio son llamados de manera general. Él hace todo lo que puede por traer a cada pecador a la salvación. El llamado del Espíritu, sin embargo, puede ser resistido, ya que el hombre es libre. Ahí volvemos al punto 1. Lo habíamos hablado anteriormente y tú lo comentaste del libre albedrío. Así es. El Espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste crea, que es lo que el hombre contribuye, precede y hace posible el nuevo nacimiento. El libre albedrío, por tanto, limita al Espíritu en la aplicación de la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo puede traer el Espíritu Santo puede traer a Cristo solo a aquellos que se lo permitan. El Espíritu no puede impartir vida hasta que el pecador no responda. Vea qué interesante. La gracia de Dios, por tanto, no es invencible. Puede ser, y muchas veces es, resistida y frustrada por el hombre. Así es, esa es la posición de arminiana, ¿verdad? Arminiana en cuanto a lo que podríamos llamar, si el Espíritu Santo puede ser resistido, o la contraria, que es completamente la gracia irresistible de las personas, del Espíritu Santo. Correctamente. Voy a leer entonces, Gonzalo, la posición calvinista. Correcto, es la que acabamos de leer, es la arminiana. Así es. Ahora yo voy a leer la posición calvinista, que está a favor del llamamiento eficaz o la gracia, esta vez irresistible, ¿verdad? Correctamente. Dice así: además del llamamiento general a la salvación, o sea, la predicación del Evangelio a todo mundo, hecho a todos los que escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo hace a los elegidos un llamamiento especial, el cual inevitablemente les conduce a la salvación. El llamamiento general hecho a todos sin distinción puede ser y a menudo es rechazado. En cambio, el llamamiento especial hecho solo a los elegidos no puede ser rechazado, sino que siempre resulta en la conversión de estos. Mediante este llamamiento, el Espíritu atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo, ya que no está limitado por la voluntad del hombre en su obra salvadora, ni depende del hombre para lograr su propósito. El Espíritu induce benignamente al pecador elegido a cooperar, a creer, a arrepentirse y a venir a Cristo espontánea y voluntariamente. Por tanto, la gracia de Dios es invencible, siempre redunda en la salvación de aquellos a quienes se les brinda. Ok, sí, es interesante. Yo quisiera aclarar un poquito este punto de vista arminiano, y aquí tengo unos trabajos que investigué y que tengo aquí para aclarar un poquito más este tema, ¿verdad? Dice: el Espíritu llama interiormente a todos aquellos que son llamados exteriormente por invitación del Evangelio. Ok, se predica el Evangelio y es un llamado exterior. Y general para todos. General para todos. Dice: Él hace todo lo que puede para traer a cada pecador a la salvación. Dice: pero puesto que el hombre es libre, él puede resistir exitosamente el llamado del Espíritu. Exitosamente. Porque el hombre es libre. Porque el hombre es libre. Para correcto. Usted puede oír el Evangelio. Así es. Pero con su libre albedrío, usted puede o rechazarlo o aceptarlo. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice: el Espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste crea. Es decir, el Espíritu Santo no va a hacer nada en la vida de un pecador hasta que éste no acepte el llamado. ¿Verdad? Es algo así como decir que el Espíritu Santo depende de si el pecador acepta lo que se le ofrece para poder actuar en la vida de esa persona. Correctamente. Así, la libre voluntad del hombre limita al Espíritu en la aplicación de la obra salvadora de Dios. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Suena como chocante, ¿verdad? A veces pareciera.
Sí, el Espíritu Santo solamente puede traer a Cristo a aquellos que le permite trabajar con ellos. Dice, hasta que el pecador responda, el Espíritu no puede darle vida. La gracia de Dios, por lo tanto, no es invencible. Puede ser, y a menudo lo es, que el hombre resiste y la frustra. Interesante. Yo quisiera que vayamos para ver ya puntos que apoyan la tesis calvinista. Es decir, que son muy llamados. Vámonos a Romanos 8:30. Vámonos a Romanos 8:30 para que veamos ya donde hay puntos. Yo traigo mi versión Reina Valera para el día de hoy, que es con la que estoy trabajando hoy, ¿verdad? Y les repito, capítulo 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Netamente calvinista, ¿verdad? Pareciera que sí, ¿verdad? Y qué interesante que todos los verbos sean en tiempo pasado, Sí. porque todos están en tiempo pasado, ¿verdad? Sí, y esto se hace de esta manera porque yo siento que el escritor Pablo acepta la presencia, que habíamos hablado, el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Que lo habíamos definido, ¿verdad? Que ya lo habíamos definido, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir, dice, a los que predestinó, ya hay una gente predestinada. Pero qué interesante. A estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Sí. Yo quería nada más sobre este verbo, este versículo, los llamó. El calvinista entiende que este llamamiento, ese es el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, no el general de la predicación del Evangelio, sino el llamamiento eficaz. Por eso es que tocan este capítulo de este versículo, ¿verdad? Porque es el llamamiento de la gracia irresistible que estamos viendo. Exacto. Y aquí hay una aclaración muy bonita que dice, Pablo emplea el tiempo verbal pasado para un acontecimiento futuro, con el fin de recalcar su certidumbre. El de glorificó, me imagino que debe Sí, ser el último. porque a los que predestinó, a los que justificó, un tiempo pasado para predestinar un futuro, ¿verdad? Para dar un futuro. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Para recalcar con certidumbre lo que va a pasar en un futuro, ¿verdad? Eso es importantísimo. Hay otro versículo que quiero que caminemos en él, ¿verdad? Y nos vamos a ir porque es en, es en Juan. Vámonos a Juan 6:37. Yo quisiera que nos fuéramos a Juan 6:37. Lo voy a leer yo, Sí. mientras tanto en mi versión es la traducción, hoy traigo otra versión, la traducción lenguaje actual, que es más sencilla para la gente de entender. Dice así, todos los que mi Padre ha elegido, ahí tenemos en la doctrina de elección, ¿Sí? para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme, es lo que esa parte la traduce la Reina Valera, vendrán a mí, que es lo mismo. Y cuando vengan, yo no los rechazaré, o yo no los echaré fuera, ¿verdad? Correctamente. Yo voy a leer la versión Reina Valera y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Sí, hay también otro punto aquí de llamamiento eficaz, ¿verdad? Todo lo que el Padre me está dando. Todos los que me da vienen a mí. Así es. Sin excepción. Sin excepción, ¿verdad? Es importantísimo. Ahí mismo yo quisiera que viéramos Juan 6:44. Está pegadito, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Sí es. ¿Verdad? Es otro de los versículos, ¿verdad? Que parece que apoya en la posición calvinista, ¿verdad? Correctamente. Y el versículo 6:45
dice, y escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Ok? Yo quiero moverme a Romanos 8:14, para que veamos esta otra posición, ¿verdad? También. Y este libro de Romanos es muy importante porque, según los teólogos, lo conocen como el libro más teológico, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, que ahí es donde Pablo plasma, por decirlo así, toda su teología. Dice el versículo 8, capítulo 8, perdón, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, ya hay una cuestión muy fuerte ahí. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estamos hablando de ya una aceptación de esa gracia irresistible, de tener el Espíritu Santo moviéndose en nosotros, ¿verdad? Y pues tenemos esa situación de Romanos que nos da acá 8:14, ¿verdad? Aquí también dice, los creyentes no son guiados por medio de impresiones, de impulsos mentales que suministran dirección en las decisiones de la vida. La Biblia no enseña esto en absoluto. Más bien, el Espíritu de Dios guía o dirige a sus hijos de manera objetiva, a veces mediante las circunstancias, pero más que todo por medio de, primero, iluminación o aclaración divina de las Escrituras, para que nuestra mente pecaminosa y finita pueda entender la palabra de Dios. 2, por la santificación, la capacitación divina indispensable que tenemos, ¿verdad? Dice, la capacitación divina indispensable para que obedezcamos las Escrituras. ¿Ok? Eso es, pues, muy importante. Y dentro de esto, yo quisiera también aclarar un poquito de la parte calvinista, ¿verdad? Aquí tengo en este estudio también un poquito sobre la doctrina calvinista que estamos viendo, y me gustaría también leérselas porque es interesante ver estos estudios que hacen sobre estas doctrinas, ¿verdad? Vamos a ver, leímos anteriormente lo que es la parte de arminiana, ¿verdad? Arminiana. Del punto de vista de los arminianos, de los un poquito arminianos, abajo, yo creo que. Sí, dame un segundito, sí, que lo tengo aquí. Acá. Ok, vamos a ver. Tengo aquí, esto está un poquito más abajo, pero vamos a ver también el punto de la gracia irresistible también que habla Calvino. Ok, todos estos puntos son conocidos como los tulip en inglés. Así es. Como los tulip. Pero dice, hay una conexión lógica y fuerte entre la idea calvinista de la total inhabilidad del hombre y la doctrina también calvinista de la gracia irresistible. Dice, los que no son calvinistas también creen que el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo, él mismo, pero rechazamos la idea de que el hombre es totalmente incapaz de arrepentirse y creer en Cristo. Los arminianos han resuelto el problema con su doctrina de gracia preveniente, o que prepara, que previene, ¿verdad? Preveniente, la cual no tiene ninguna base inductiva. Imagínese. Dice, a mí me gustó eso, por eso lo estaba buscando. Dice, he enfatizado la importancia de la convicción del Espíritu como clave. En cualquier caso, la Escritura es clara que el hombre es responsable de arrepentirse y de creer, de esta manera implicando la habilidad para hacerlo. En ningún caso, la gracia irresistible es una respuesta necesaria o viable, es solución a un problema que no existe, ¿verdad? Entonces esto es bastante importante, porque nos está hablando, y yo quiero irme con esto que acabo de leer, para que vayamos a Primera de Pedro 2,
David, primera de Pedro 2, que la leas ahí, 2:9. Muy bien. Primera de Pedro, entonces, capítulo 2, verso 9. Verso 9, correcto. Dice así: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Correctamente es. Mas vosotros sois linaje escogido, ya hay una predestinación también aquí. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya vemos puntos de ese llamamiento irresistible, esa gracia irresistible, ¿verdad? Que habla. Y podemos también verla en la primera de Pedro 5:10. Yo quiero que vayamos a primera de Pedro 5:10 también, que es un punto muy calvinista también. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué dice tu versión? Dice: poco después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Correctamente, ¿verdad? Entonces vemos cómo son puntos. La semana pasada vimos una cantidad de versículos que quedaban, pero vemos que estos puntos tienen más fuerza en el calvinismo que en el arminianismo, ¿verdad? Sí. Vamos a movernos a Gálatas 5:1, que vayamos a Gálatas para que veamos todos estos puntos. Es importantísimo. Yo quiero que leas ahí en Gálatas 5:1. Dice Gálatas capítulo 5, verso 1: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Okay. Gálatas 5:1. Correcto, 5:1. Eso, pues realmente, ve lo que está diciendo. ¿Para qué? Porque antes se tenía vida, y yo estuve haciendo un estudio y se hablaba de vida por medio de la ley, ¿verdad? Pero ahora ya en el Nuevo Testamento se habla de fe y cambiamos lo que es la ley por la fe, ¿verdad? Y nos movemos en una vida diferente, en un nuevo nacimiento, ¿verdad? Que deja lo que es la ley a un lado. Así es. ¿Verdad? Él nos ha hecho libres, y dice libres de verdad. Libres de verdad, correctamente, porque en muchos pasajes se habla de vida, tal como en el Deuteronomio, déjame ver, eran Deuteronomio 10, por ahí anda, tengo la idea y tengo anotado, que te habla de vida y de ley. Dame un segundito para salirme de la duda. Si es Deuteronomio 19 y 20. Donde habla de vida, pero cuando él habla ahí Deuteronomio habla de vida física, ¿verdad? Porque era por la ley, para que usted viva largos años, ¿no? Por la ley. Okay. Si usted no pecaba, usted podía vivir largo tiempo, ¿verdad? Claro. Era una promesa que Dios le hacía al pueblo de Israel, de que si ellos obedecían sus mandamientos, Dios les iba a dar una larga vida aquí en la tierra y iban a ser prósperos y todas las bendiciones del mundo. Correctamente. Yo quisiera que viéramos también aquí la primera de Timoteo 4, 1 y 2. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse o mandarán a abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participaren de ellos los creyentes y los que han conocido de la verdad. Timoteo 4, 1 y 2. ¿Verdad? Algunos van a apostatar. Entonces, ¿por qué toco yo esto sobre la gracia irresistible? Porque muchos podrán oír el Evangelio, pero lo van a negar en el caso del punto arminiano, por el libre albedrío. No, a mí no me interesa. Yo escuché las escrituras. ¿Vos conocés? El general. ¿Ah?
El llamamiento general es el que van a apostatar. Correctamente. Quien haya sido tocado por la gracia irresistible, No ya lo van tiene a un rechazar. corazón. Correctamente, ¿verdad? Entonces, qué importante estas comparaciones de estos dos textos, ¿verdad? Que cuando lo leemos así por encimita, sin analizar, nos decir, mira, este punto favorece tal posición. No. Pero sí. Y ahora vamos a tocar el punto número 5 después de este corte comercial. Pero este punto número 5, ¿usted cree que después de haber recibido al Señor usted puede perder la salvación? Ese es el punto 5 que vamos a tocar. Sí, lo vamos a tocar ahora que regresemos de un corte comercial. Estamos de vuelta y estamos tocando, para quienes están entrando ahorita al programa, los puntos del arminianismo y el calvinismo del Sínodo de Dort, los 5 puntos en debate. Y vamos a entrar al quinto punto con mi hermano David. Y es interesante, porque este quinto punto se las trae también como todos los demás, no es la excepción. Yo le preguntaría a usted en su casa, si usted aceptó al Señor, usted se congrega y usted trabaja un poquito en la obra del reino, ¿usted puede perder la salvación? ¿Se podrá perder la salvación? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, y todos son creyentes, todos son cristianos. Correctamente. Vamos a ver, para entender esto un poquito, el punto de vista de Arminio, y vamos también a ver el punto de vista de los calvinistas. Así es. Y entonces yo quiero que vayamos despacito. Si usted tiene alguna pregunta, pues nos las hace saber por medio del 83934816. El punto arminiano dice, el caer de la gracia o perder la salvación. Ellos sostienen esto, dice, los que creen y son verdaderamente salvos pueden perder su salvación por no perseverar en la fe. No todos los arminianos han estado de acuerdo en este punto. Eso es algo importante, no Sí, todos ellos. no, ¿verdad? Algunos han sostenido que los creyentes están eternamente salvos en Cristo, que una vez el pecador es regenerado, jamás puede perderse. Ese es el punto de vista arminiano. Ahora vamos a ver el punto de vista calvinista. Ajá, exactamente. A diferencia de que algunos calvinianos creen que sí se puede perder la salvación, los calvinistas aseguran que todos los escogidos por Dios, redimidos en Cristo y a quienes el Espíritu ha impartido fe, son eternamente salvos, perseveran hasta el fin, ya que son preservados en la fe por el poder de Dios el Todopoderoso. Ok, vamos a aclarar un poquito esto en lo que respecta, David, a lo que es el punto de vista calvinista. Dice, esta doctrina no está sola, pero es una parte necesaria del sistema teológico calvinista. Es decir, no está como un punto único. Dice, las doctrinas de la elección y la gracia eficaz lógicamente implican la salvación segura de aquellos que reciben estas bendiciones. Entonces usted tiene la gracia irresistible, usted tiene el llamado que vimos en el punto 4 y pues en realidad si usted tiene ese punto 4 y usted tiene ese don del llamado irresistible, el Espíritu Santo operó en usted, pues según Calvino se aplica el punto 5. ¿Es así? Así es. ¿Verdad? Van como ligados. Van ligados, correctamente. Dice, si Dios ha elegido a los hombres absoluta e incondicionalmente para la vida eterna, y si su Espíritu les aplica efectivamente los beneficios de la redención, la conclusión inescapable es que las personas serán salvas. Sí o sí. Sí o sí, usted lo acaba de decir. Dice, y esta doctrina históricamente ha sido sostenida por todos los calvinistas y negada prácticamente por todos los arminianos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es interesante ver este punto y yo quisiera que también viéramos otra aclaración. Dice, los elegidos son no solo redimidos por Cristo y renovados por el Espíritu, también son guardados en la fe, en todo poder de Dios
Todos los que están unidos espiritualmente a Cristo a través de la regeneración están seguros eternamente en Él. Así es. ¿Verdad? Nada los puede separar del eterno e incambiable amor de Dios. Han sido predestinados para la gloria eterna y por eso seguros del cielo. Eso de que nada los puede separar del eterno amor de Dios me suena como lo que dice Pablo en Romanos 8. No sé si ahorita lo vamos a ver ahí en algún versículo, ¿verdad? Que tengamos, pero me suena eso a Pablo me sonó, ¿verdad? Sí. Muy paulino se oye esa definición. Dice, a quienes Dios ha aceptado en su amado y han sido llamados eficazmente y santificados por el Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar hasta el fin y serán salvados eternamente. Qué interesante. Y número 2, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. Como apunta el arminiano. Exacto. Sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre y de la eficacia del mérito y de la intersección de Jesucristo, de la morada del Espíritu Santo y de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Así es. Yo veo que la diferencia está en que para el arminiano la salvación depende en parte de lo que haga el ser humano, ¿verdad? El hombre. Depende de si la acepta, depende de si la cuida, la puede perder o no. En cambio, para el calvinista no. Todo depende de Dios. Dios es el que me escoge, Dios es el que me llama, Dios es el que me ayuda a perseverar en verdad, en esta vida cristiana. El punto de vista calvinista no es tan humano, digámoslo así. Veámoslo desde ese sector. Dependemos de Dios para todo. Para todo. Sí, para recibir la salvación, para recibir gracia, para recibir todo, necesitamos a Dios. Así. Y el arminiano nos dice, no, depende de tu libre albedrío. Si vos oís el llamado y querés recibirlo, está bien, pero nada más, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vayamos a Romanos 5:10, porque tienes una versión muy bonita hoy, ahí, de tu Biblia. Sí, Romanos capítulo 5, verso 10 dice, si cuando todavía éramos sus enemigos, es decir, antes de creer en Cristo, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive. Lo dice con una seguridad, ¿verdad?, el apóstol. Y que nosotros estamos en paz con Dios. Qué interesante. Con mayor razón nos salvará. Ve lo que dice la Reina Valera. Porque si siendo enemigos de Cristo, ¿verdad?, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más, con mayor razón. Con mayor razón, ¿verdad? Entonces, qué importante esto, ¿verdad? Qué importante. Yo quisiéramos que camináramos unas paginitas más adelante y nos fuéramos a Romanos 8.1. Romanos 8.1 en tu versión, por favor. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Los que vivimos, ¿cómo? Repetirte eso. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Unidos a Jesucristo. Los que vivimos. Eso es lo que quiero yo identificar, esa partecita. Los que vivimos. Porque no todos. Así ¿Ok? es. Hay mucho cristiano actualmente que yo les cuestionaría, los que vivimos ligados a Cristo, unidos a Cristo. ¿Cómo está usted ahorita en este punto, verdad? ¿Cuál es su intimidad con Dios? ¿Cómo está usted unido con Dios? ¿Verdaderamente está unido con Dios? David, ¿cómo ves vos actualmente la situación de la iglesia? Porque yo siento que muchas veces hemos hablado de que en muchas iglesias se ha perdido la identidad del Evangelio. Y esto, al perderse una identidad del Evangelio, de una buena predicación, con una buena hermenéutica, una buena exégesis del Evangelio, David, ¿así? La gente está perdiendo ese primer amor, ese ligamen con Cristo, estar unidos con Cristo, ¿verdad?
¿Por qué? Porque se está predicando algo muy suavecito, no estamos hablando no nos estamos confrontando, no estamos confrontando al pueblo con Dios. De hecho, ese es el pasaje que estaba buscando, precisamente, donde Jesús le dice en Apocalipsis a una de las iglesias, ahorita no me acuerdo en qué exactamente, en cuál, donde dice que ha perdido su primer amor. Así yo siento que es el estado de la iglesia actual. Ha perdido ese primer amor, ¿verdad? Correctamente. No todos, por supuesto. Gracias a Dios siempre hay un remanente fiel y todo eso, ¿verdad? Pero la mayoría, lastimosamente, pareciera que sí. Sí, correctamente. Yo voy a aclarar un poquito aquí el punto de vista arminianos. También dice, aquellos que creen y son verdaderamente salvados pueden perder la salvación al no poder guardar la fe hasta el fin. Perseverar. Es decir, sí, dice, no todos los arminianos están de acuerdo. Dice, y algunos han sostenido que los creyentes están eternamente seguros en Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Es importante porque aquí nosotros vemos que dice que el arminianismo acentúa la participación y la responsabilidad humanas en la salvación. Podemos decir que el arminianismo es humanista y el calvinismo en ese caso es divino, en el sentido de que enfatiza más a Dios que lo hace el arminiano. Entonces podríamos preguntarle a las personas que nos están viendo para que ellos tengan un punto de dirección. ¿Puede caminar usted en sus fuerzas y mantenerse en Cristo? ¿O se tiene que depositar usted completamente en Cristo para poder caminar? Sería así una buena pregunta, ¿verdad? Correctamente, yo le preguntaría y la repito. ¿Puede caminar usted en sus fuerzas y tener su salvación en Cristo y todo bajo sus fuerzas? ¿O puede depender de Cristo para caminar y tener la salvación? De hecho, en Gálatas, ahorita se me viene a la mente, Gálatas capítulo 3, Pablo les cuestiona precisamente algo parecido a los Gálatas. Les dice, ay Gálatas, qué tontos son ustedes. Hay Gálatas insensatos, ¿verdad? Sí, correcto. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo a la cruz. Pablo les había predicado el evangelio puro, sano, y ellos mismos lo habían entendido y lo habían aceptado. Dice el 2, solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley, o sea, por obras, o por aceptar la buena noticia, por fe? Dice, claro que fue por aceptar la buena noticia, o sea, por supuesto, fueron salvos por fe. Dice el 3, si esto fue así, si obtuvieron la salvación por fe, por creer en Jesucristo, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios. Mira qué interesante, la gracia irresistible. Ajá. ¿Por qué ahora quieren terminarla, guardarla, cuidarla, etcétera? Dice, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Que es la posición arminiana, ¿verdad? Quieren guardar la salvación por sus propios esfuerzos. Eso es lo que Pablo les está reclamando aquí a los Gálatas. Correctamente. Y mucha gente actual, David, camina bajo sus propios esfuerzos. A mí me traía un día de estos, y tengo que buscar el texto, porque me impresionó una situación. Hay unos versículos y me comprometo a traerlos la próxima semana. Los tengo en la casa. Estábamos viéndolos el miércoles. David va a la guerra. Y él consulta con Dios, primero con Jehová. Es decir, él deposita toda su confianza en Jehová y le dice, ¿qué debo de hacer? Y responde Jehová, estoy parafraseando. Dice que le aconseja Jehová, ve de frente contra tu enemigo y yo te voy a dar la victoria. Ahora, entonces David va e irrumpe contra el enemigo y gana la batalla. Pero dice que tiempo después el mismo rey y el mismo ejército vuelven a enfrentarse a David. ¿Y qué sucede? David llega y vuelve a consultar a Jehová. Y le dice Jehová a David, no, esta vez no es igual el asunto. Vamos a rodearlos. Vamos a rodearlos. Y ahí te voy a dar la victoria porque atacarás de esta manera, rodeándolos. Y David hace caso. Entonces, estos versículos que yo voy a traer para la semana entrante, para aclarar esto que estamos hablando, qué interesante es, porque o caminamos en nuestras fuerzas, o le consultamos al Señor para caminar en las fuerzas de Él.
Así es. Porque en realidad nosotros muy pocas veces tenemos la paciencia para escuchar la voz de Dios y las respuestas de Dios. Muy, pero muy pocas veces. Entonces caminamos bajo nuestras fuerzas muchísimas veces. Y no caminamos como debiéramos caminar, ¿verdad? Perseverando como creyentes, perseverando en esa gracia, perseverando en que todos los escogidos y somos redimidos por Cristo, por la fe que tenemos, debemos depositarnos en Él y no en nuestras fuerzas para hacer las cosas. Debemos depender en todo de Él. de Dios. Correctamente. Se me vino a la mente también un pasaje aquí en Filipenses, en el 1:6, que pienso que también está claro. Dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes. O sea, Dios, ahí está. Sí, yo lo tenía marcado. Andamos en el mismo espíritu. Sí. Voy a adelantarme entonces un poquito. Dice en Filipenses 1:6, Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando. ¿Quién va a perfeccionar esa salvación que Dios nos ha regalado? Dios mismo dice, Él nos irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Dirá alguno. Hasta el día en que Jesucristo vuelva. Correctamente. Es que recordemos, hay un pasaje muy interesante, David, que yo le explico a la gente. Cuando usted recibe al Señor como su Señor y Salvador, y vos estás en Cristo, sos una nueva criatura. Y la gente dice, bueno, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y creen que Dios tiene una varita mágica, que hace así, pum, canceló deudas, canceló problemas, canceló todo. Claro. Es decir, por estar en Cristo nuevamente, por estar en Cristo por primera vez, se van a resolver un montón de cosas. ¿Y quién dijo de eso? No sé. Ahí está una respuesta. Dios nos irá perfeccionando. Y nosotros siempre vamos a estar en un proceso de perfección. Estamos escogidos, pero Él va perfeccionando. Es progresivo. Exactamente. Progresivo. Yo quisiera que viéramos Romanos 8:27, porque dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Verdad? Hasta en las oraciones necesitamos la ayuda del Espíritu. Vea qué increíble. Dependemos, no de nuestro libre albedrío. Bueno, esa es mi posición. Exacto. Yo no dependo de mi libre albedrío. Yo dependo de que el Espíritu Santo se mueva, escuche mis oraciones, para que Él pueda interceder, que Él pueda actuar a favor mío. Y dice que ¿cómo se llama? Que hace que nuestros ruegos, nuestras oraciones vayan de acuerdo con lo que Dios quiere, con su voluntad. No tenemos ni siquiera esa fuerza, ni siquiera esa habilidad de orar correctamente, ya siendo cristianos. Correctamente. Dependemos en eso del Espíritu Santo. Correcto. Es como que yo empiezo a orar y el Espíritu Santo le diga a Dios, mira, Él no quiso decir realmente esto, lo que trató de decir es esto. Y Dios, bueno, está bien, entonces, si está en mi voluntad, por supuesto, Dios se lo correctamente. ¿Verdad? Quiero que vayamos también, vimos Romanos 5:10, por favor, nos devolvemos un poquito. Y ahí en Romanos 5:10, que me gusta, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Léete esa versión tuya, porque yo quiero volver a retomar este tema. Sí, cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Ok. Si su Hijo vive y nosotros estamos en paz con Dios, ahí nosotros habla de un remanente también. No dice todos. No dice todos. Por eso quería yo volver. Es un remanente. Hay una predestinación. Nosotros. Hay un remanente. Y yo siempre he sentido de que la iglesia tiene un remanente. Actualmente todavía. Si el Señor viniera, tendría un remanente. Sí, porque recordemos lo que dijo Jesús en Mateo 25 con la parábola esta del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña van a estar juntos dentro de la iglesia. Correctamente. Dios solo va a salvar al trigo, la cizaña no, pero siempre va a haber esa... Sí, porque Él dice, bueno, los separaré y los echaré al fuego. ¿A quiénes? A la cizaña. A la cizaña, a los que no son realmente su pueblo,
pero que dicen que son su pueblo, ¿verdad? Correctamente. Vámonos a Juan 6:39. Juan 6:39. Ok. Yo quiero que lo leas tu versión más sabrosa en este Voy a caso. leer el 39 y el 40 porque vienen juntos. Sí. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Vea qué interesante. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir. Tampoco, los que han muerto, sufren la muerte física, tampoco se van a perder si son seguidores de Cristo. Dice, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Okay. Pero dice que en el principio, y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno. De los que Él eligió. Pregunta, ¿lo que Dios quiere hacer no lo hará? Dice que quiere estar seguros. Yo pienso que entonces, y si Dios quiere estar seguro de que ninguno se va a perder, es porque ninguno se va a perder. Ninguno. Dice Isaías, ahorita no me acuerdo el pasaje de Isaías, y precisamente eso. ¿Y lo que Dios quiere hacer no lo hará? La respuesta es una pregunta retórica, la respuesta es, por supuesto que claro lo hará. que sí. Él es soberano. Él es soberano, correctamente. Yo quiero leer esta versión igual. Dice, y estos versículos en esta versión dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿quién? El Padre se lo da al Hijo. Ok, pero el Padre no va a decir de todo lo que me diere, es decir, ¿qué le va a dar el Padre? ¿Qué cantidad va a dar el Padre? ¿Verdad? De todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, vea qué importante, crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Es decir, que crea en Él. Pero todos, hay una predestinación, todos los que me da mi Padre, todo lo que me da mi Padre. De hecho, el versículo 37 lo aclara, ahí mismo. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme. ¿Quiénes van a Cristo? Los que Padre Él ha elegido. Ha elegido, hay una predestinación. Según este versículo, por supuesto, ¿verdad? Sí, correctamente. Vámonos un poquito más adelante, a Juan 10:28, para ir terminando estos puntos. Y los vamos a resumir rápidamente, ¿verdad? Sí. Que aquí está un resumen cada uno. 10:28. Yo quiero que lo leas vos primero, por favor. Dice, y yo les doy vida eterna, nadie me los quitará. Qué lindo, ¿va? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me los arrebatará de mi mano. Ok. Entonces, Seguridad. hay una seguridad tremenda, ¿verdad? Si el Padre los da, quien crea en el Hijo, ese llamado irresistible, Él los tendrá en su mano y nadie los va a arrebatar. Aquí hemos visto, el arminianismo dice que acentúa la participación y la responsabilidad humana en la salvación. Reconocer el pecado, dejarlo, el arrepentimiento y la confesión y la fe. Aunque el énfasis en las responsabilidades humanas es significante, si esto involucra condiciones múltiples para la salvación, este énfasis llega a ser un asunto serio porque la pureza de la salvación solo por gracia está en juego. Así. Quería leer nada más Romanos 8, capítulo 8, versos 38 y 39. Dice, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los poderes del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero note que dice, nada de lo que Dios ha creado. Nosotros somos creación de Dios. Ni siquiera yo mismo como creación puedo separarme del amor de Dios. Vamos a ir a un corte comercial para ya ver el resumen de esto, ¿verdad? Así es. Y la conclusión del Sínodo de Dort. Y la conclusión del Sínodo de Dort. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Estamos de vuelta y David y yo estos días atrás hemos venido tocando los 5 puntos
del arminianismo y el calvinismo en el Sínodo de Dort, que ya concluimos ahorita en la sección anterior. Yo creo, David, que tratamos de ser lo más claros posibles para que la gente tenga un punto de partidas de dónde estoy parado, digámoslo así. ¿Verdad? Exacto. Y yo quisiera que vayamos a las conclusiones, ¿verdad? Exactamente, para aquellas personas que no pudieron vernos cuando tocamos los puntos 1, 2 y 3, Correcto. Entonces que se sienten un poquito perdidos, vamos a resumir el punto de la salvación arminiana y luego el calvinista en su totalidad, ¿verdad? Ok. Si quiere, voy a resumir el arminiano, punto de vista del arminiano. Dice que la salvación, para el arminiano la salvación es efectuada mediante los esfuerzos conjuntos de Dios, quien toma la iniciativa, y el hombre a quien le toca responder, siendo la respuesta del hombre el factor determinante, no Dios, sino el hombre. El hombre, correcto, eso es lo que iba a aclarar. Dios ha provisto salvación para todos, no solo para unos, sino para todos. Pero su provisión es efectiva solo en aquellos que de su propia voluntad o libre albedrío deciden cooperar con Él y aceptar su oferta de gracia. En el momento crucial, la voluntad del hombre juega un papel decisivo. Por tanto, el hombre, y no Dios, determina quiénes serán los que reciben el don de la salvación. Eso fue rechazado, ¿verdad? Y en el Sínodo de Dort, ¿verdad?, donde estaban estudiando los dos puntos, las dos teologías, para ver cuál era la realmente bíblica, ellos entendieron que la arminiana, que la postura que acabamos de resumir y leer, fue rechazada por ellos como antibíblica. Correctamente, porque está poniendo todo en manos del hombre. Correctamente, entonces no, ellos están dejando a Dios a un lado. Exactamente. Por otro lado, reafirmaron como completamente bíblica la posición calvinista, que Gonzalo va a leer el resumen. Dice, la salvación es efectuada por la omnipotencia del Trino Dios. Amén. El Padre escogió a un pueblo, el Hijo murió por él, y el Espíritu Santo hace efectiva la muerte de Cristo, conduciendo a los elegidos a la fe, al arrepentimiento y a que voluntariamente obedezcan el Evangelio. El proceso completo, elección, redención, regeneración, es obra de Dios y es únicamente por gracia. Por tanto, Dios y no el hombre determina quiénes han de ser los que reciben el don de la salvación. Así es, exactamente. Y para que sepan un poquito nada más lo que dijo exactamente el Sínodo de Dort sobre el arminianismo, digo que este fue el sistema de pensamiento presentado en el Remonstrance, que significa protesta, aunque los 5 puntos no estaban originalmente ordenados de la manera que los presentamos aquí, ¿verdad? Como los llevamos aquí en secuencia. Exactamente, están ordenados en secuencia para un mejor entendimiento de las personas, ¿verdad? Dicho sistema arminiano fue sometido por ellos a la Iglesia de Holanda en 1610 con el propósito de que dicha iglesia los adoptara, pero fue rechazado por el Sínodo de Dort en el año 1619, escuche esto, en base a que no era bíblico. Correctamente. Y yo quiero aclarar algo que vimos antes. El arminianismo tiene una influencia semipelagiana. Semipelagiana. Correctamente. Tiene una influencia semipelagiana. Y esta influencia se había dado muchos siglos antes, como 10 o 11 siglos antes ya existía. Y entonces ellos la retomaron, ¿verdad? Y la aplicaron al arminianismo. Exactamente, de hecho, como dice Eclesiastés, no hay nada oculto bajo el sol y todo se vuelve a repetir. En el siglo IV, que fue cuando vivió Pelagio, Pelagio tuvo esa confrontación precisamente con Agustín. Agustín defendía el punto calvinismo, aunque en ese momento no lo llamaban así, pero defendía la soberanía de Dios y la gracia de Dios. Pelagio, al contrario, sostenía, como el arminiano en los años 1500 y resto, y 1600, que el hombre sí podía y tenía ese libre albedrío de querer si acepta la salvación o no, ¿verdad? Entonces vemos que la historia se repite. Correcto. Dice, este sistema de la teología fue reafirmado por el Sínodo de Dort, es decir, el calvinismo. El calvinismo. Dice, por habérsele reconocido como doctrina de la salvación contenida en las Sagradas Escrituras. El sistema fue entonces formulado en 5 puntos, en respuesta a los 5 puntos sometidos por los arminianos. Y desde aquel entonces han sido conocidos
como los 5 puntos del calvinismo, ¿verdad? Y qué interesante, porque muchos de los pasajes que citamos anteriormente, en los programas anteriores, parecían que le daba la razón al arminiano. Correctamente. Pero el problema lo vimos desde un inicio, David, lo vimos en el punto número 1 que ellos ordenan, que es el libre albedrío, ¿verdad? Y que es por propia voluntad del hombre. Es como una tela de araña, todo va entretejido. Si usted cree en el libre albedrío, usted va, o en la total depravación del hombre, usted va, obligatoriamente tiene que creer los otros puntos que siguen, ¿verdad? Correctamente, porque aquí lo vimos, van ligados el libre albedrío a una elección incondicional. Ajá. Es decir, usted verá si se salva o no. Exactamente. Usted tiene, después va a una expiación general. Y allá quien la recoja o no, por el libre albedrío. Usted puede oír el evangelio, pero lo puede resistir. ¿Cuántas veces hemos llegado vos como misionero o yo y le damos la palabra a una persona o le llevamos el evangelio y te dice, no, no es mi tiempo? Yo todavía no. Mira, quiero hablarte de Dios, quiero hablarte del Señor. No, todavía no. No es mi tiempo, todavía falta mucho. Ese rechazo es el libre albedrío, la voluntad del hombre. Y si usted se lo da, lo escucha, pero no lo recibe, también tiene ese libre albedrío. Y no ha llegado esa gracia irresistible de esos que tiene el Señor apartados para ser salvos. Como el caso que vimos la vez pasada con el pasaje de Lidia. Dice el texto que según la Reina Valera, la traducción, porque depende de la traducción, pues le cambian un poco, dice que Dios le abrió el corazón. Correctamente. Fue Dios el que... o otras dicen que Dios hizo que ella pusiera atención a la predicación de Pablo. Es lo mismo, Dios le abrió el corazón, o fue Dios el que hizo esa iniciativa, ¿verdad? Y ahí es muy claro ese texto, porque bien que mal, aunque Lidia dice que adoraba al Señor, todavía no tenía esa gracia irresistible en su corazón, no había abierto su corazón. Podemos tal vez usar la analogía de cristianos hoy en día. Hay personas que son cristianas, bueno, que dicen ser cristianas, que van a la iglesia, hacen todo lo que el cristianismo hace, pero todavía no han nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo no ha llevado a cabo ese llamamiento pues eficaz como lo pone. Sí, esa gracia irresistible. Esa gracia irresistible. Correctamente, ese apasionamiento que hay por la palabra del Señor, en meterse de lleno, en el que saber que todo es por su misericordia y por su gracia, que no es por nuestras propias fuerzas. Así es. Y aunque hemos durado 2, 3 días, 3 semanas estudiando esto, podría durar varios meses más. Correcto. Porque lo hemos visto rapidito, ¿verdad? Como una pinturita. Exactamente, como para dejarle claro a las personas las dos posiciones y lo que el Sínodo de Oro a lo último determinó, ¿verdad? Recordemos que el Sínodo de Oro lo representaban en ese entonces el Evangelio no había llegado a América Latina, ¿verdad? Correcto. Entonces, aunque ya había descubierto el continente americano, pero todavía los españoles no habían introducido su religión cristiana. Pero, ¿cómo se llama? El Sínodo de Oro fue reunido de los líderes de las iglesias de Europa, se reunieron para determinar cuál de las dos posiciones era la bíblica y bueno, llegaron a la conclusión que era la posición calvinista, ¿verdad? La correcta. La correcta. Nosotros también hemos analizado en programas anteriores, Sarita nos habló un poquito de Martín Lutero. De las biografías de los grandes reformadores. Correctamente. También vimos un poco de lo que fue la biografía de Calvino, de Juan Calvino. Vimos un poco de la biografía de Jacobo Arminio. Que eso precisamente fue lo que nos llevó a estudiar rápidamente los 5 puntos del calvinismo. Y yo quisiera leerles algo rápido, muy breve de lo que es, pues prácticamente lo de este otro reformador, que es Ulrico Zwinglio. Así es. Ulrico Zwinglio fue un reformador suizo y nace muy paralelo, muy contemporáneo con Lutero, ¿verdad? Dice, él nace en Suiza, ¿verdad? Dice acá,
en una casa de un pastor en los Alpes, y las circunstancias en que Zwinglio se vio rodeado en su niñez y su primera educación contribuyeron a prepararlo para su futura misión. Dice, criado entre las bellezas naturales imponentes, quedó desde temprano impresionado por el sentimiento de la inmensidad, el poder y la majestad de Dios. Dice, la historia de las hazañas que tuvieron por teatro sus montes natales inflamó las aspiraciones de su juventud. Junto a su piadosa abuela oyó los pocos relatos bíblicos que ella espigara entre leyendas y tradiciones en la iglesia. Con verdadero interés oía hablar de grandes hechos de los patriarcas y de los profetas, de los pastores que velaban sobre sus ganados en los cerros de Palestina, donde los ángeles les hablaron del niño de Belén y del hombre del Calvario. Lo mismo que Juan Lutero, el padre de Zwinglio, deseaba darle una buena educación a su hijo, para lo cual dejó este valle natal a su temprana edad, y su espíritu se desarrolló pronto. Resultó difícil saber dónde podrían hallarle profesores competentes en esa época. A los 13 años se fue a Berna, que poseía la mejor escuela en Suiza en ese momento. Sin embargo, surgió un peligro que amenazaba a su tierra, y los frailes hicieron muchos esfuerzos muy resueltos para seducirlo que entrara en un convento. Los monjes franciscanos y los dominicos rivalizaban por ganarse el favor del pueblo, y el afecto se esmeraban por afecto y por jalar gente, adornaban los templos con muchas pompas y hacían muchas ceremonias para hacer muchas cosas para atraer a la gente. Ujú. Ellos se peleaban, los jóvenes, y dice que Zwinglio pronto volvió a los estudios, y en Basilea fue donde se estableció por un tiempo. En esta ciudad fue donde por primera vez oyó de la gracia de Dios. Ya había hecho algunos estudios, Sí, pero nunca había escuchado de la gracia de Dios, correctamente. En esta ciudad, donde por primera vez también se junta con un profesor que se llama Wittenbach, y es su profesor de estudios antiguos, ¿verdad? Y también de idiomas antiguos, ¿verdad? Y también le enseña griego, hebreo en las Sagradas Escrituras. Era igual de preparado que los otros que hemos visto. Correctamente. Después declara el catedrático, dice que una de las cosas que enseñó y que más aportó para el cambio de Zwinglio fue que una vez las palabras de Zwinglio dijo que la palabra de Cristo lo alumbraba a él como una luz alumbra el amanecer. El impacto que tuvo Sí. la palabra de Dios en su vida. En su vida. Dice que él le dijo a su profesor, la palabra de Cristo me alumbra como alumbra un rayo de luz el amanecer. Fue fuertísimo, ¿verdad? El impacto que tuvo, ¿verdad? Entra en la obra, su primer campo de acción fue una parroquia alpina, muy distante de su valle natal, y habiendo recibido, veamos qué importante, porque casi todos los reformadores nacen en el contexto católico. Así es. Y no deja esto de ser la excepción con Zwinglio, ¿verdad? Dice, habiendo recibido las órdenes sacerdotales, se aplicó con ardor a investigar la verdad divina, porque estaba bien enterado, dice un reformador de su tiempo, de cuánto deben saber aquellos a quienes les está confiado el rebaño de Dios. Imagínese. Es decir, él amaba con tanta pasión esto que él deseaba saber, porque le estaba confiando el Señor un rebaño. ¿Cuántas veces, yo pregunto, cuántas veces en muchas iglesias hay pastores, no todos, pero pastores que a veces son inalcanzables para alguno de las ovejas? Se vuelve muy impersonal. Ya hay muchos pastores que no huelen a oveja. Sí, piden citas, que tiene que ser con citas, aunque uno llegue desesperado, etcétera, ¿verdad? Correctamente, no, ahí está el de consejería, ahí Ajá. está allá, te refiero para allá, ¿verdad?
ahorita no puedo, ¿verdad? Y lo importante, según lo que estás leyendo de la biografía de Zwinglio, que la importancia que él le da a que el pastor de las ovejas sea una persona preparada en las escrituras. Correctamente. ¿Verdad? No es así nomás que una persona puede llegar entonces a ser, según el entendimiento de él, ¿verdad? Tiene que conocer la palabra para poder... Y vea qué interesante lo que dice Zwinglio. Dice, las escrituras, decía Zwinglio, vienen de Dios y no del hombre. Y ese mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender que las palabras son de Dios. La palabra de Dios no puede errar. Es brillante, se explica a sí misma, se descubre, ilumina el alma con toda salvación y gracia, lo consuela en Dios y la humilla hasta que se queda anonadada, se niega a sí misma y se acoge a Dios. Zwinglio mismo había experimentado la verdad de estas palabras. Dice, hablando de ello, escribió lo siguiente: cuando comencé a consagrarme enteramente a las Sagradas Escrituras y a la teología, me suscitaban objeciones sin números, y al fin resolví dejar a un lado todas estas quimeras y aprender las enseñanzas de Dios en toda su pureza, tomándolas de su preciosa palabra. Desde entonces pedí a Dios luz, y las Escrituras llegaron a ser muchísimo más claras para mí. Es decir, para Zwinglio siempre la palabra fue luz. Él la compara completamente como un rayo de luz, ¿verdad? De hecho, me imagino que él tenía muy presente el pasaje de Salmo que dice, luz es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para él seguro, por lo que estamos leyendo, ¿verdad? De su biografía, para él seguro ese salmo era de los que podría poner ahí. Claro que sí. Dice que Zwinglio no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba, era la doctrina de Cristo. Si Lutero predicaba a Jesucristo, decía el reformador suizo, hace lo que yo hago. Lo que por su medio han llegado al conocimiento de Jesucristo son más que los conducidos por mí. Pero no importa, decía Zwinglio, yo no quiero llevar a otro hombre que el de Jesús. Yo no quiero llevar otro nombre que el de Jesucristo, de quien soy soldado. Y no reconozco otro jefe. Dice, no he escrito una sola palabra a Lutero, ni Lutero a mí. ¿Y por qué? Pues para que se viese de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo, ya que de acuerdo previo enseñamos con tanta uniformidad la doctrina de Jesucristo. Es decir, nunca se comentó nada con Lutero, dice él. Él nunca habló con Lutero, pero enseñaban con uniformidad la doctrina de Cristo. Sí tuvieron algunos desacuerdos, digamos, con respecto a lo que es la cena del Señor. Lutero estaba enfatizado como hoy. En 2 puntos. Para Lutero, la cena del Señor, como lo predica la Iglesia Católica Romana hoy, realmente era la carne ¿verdad? Sí. Y la sangre de Cristo. Hay una transubstanciación. Zwinglio no. Zwinglio decía que simbolizaba el cuerpo de Cristo y el nuevo pacto. Sí, pues sí estuvieron algunos encontronazos en esas cuestiones, pero en lo que es la doctrina de la salvación, la doctrina de Jesucristo, todos ellos fueron paralelos, enseñaban lo mismo. Y qué interesante, sin haberse comunicado. Sí, ellos nunca se comunicaron. En 1516 ya Zwinglio fue llamado a predicar regularmente en el convento de Einsiedeln, donde iba a ver más de cerca las corrupciones de Roma. Dice, y donde iba a ejercer como reformador una influencia que se dejaría sentir más allá de sus Alpes natales. Entre los principales atractivos de Einsiedeln, dice, había una imagen de la Virgen de la que se decía que estaba dotada para hacer poderosos milagros. Dice, sobre la puerta de la abadía estaba grabada esta inscripción: aquí se consigue la plena remisión de todos los pecados. Dice, en todo tiempo acudían peregrinos a visitar el santuario de la Virgen, pero en el día de la gran fiesta anual de su consagración venían multitudes de toda Suiza y hasta de Francia y de Alemania. Zwinglio, muy afligido al ver estas cosas, aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad por medio del Evangelio a aquellas almas esclavas a la superstición. Correcto, dice, no penséis, decía, que Dios está en este templo de un modo más especial que en cualquier otro lugar de la creación. Decía Zwinglio, sea la que fuere la comarca que vosotros habitáis, Dios os rodea, Dios os oye. ¿Será acaso
con obras muertas, largas peregrinaciones, ofrendas, imágenes, las invocaciones a muchas cosas o a los santos, lo que alcanzaréis la gracia de Dios. Decía Zwinglio. ¿De qué sirve el conjunto de palabras de que formamos nuestras oraciones? ¿Qué eficacia tiene la rica capucha del fraile, la cabeza rapada, el hábito largo y bien ajustado y las zapatillas bordadas de oro? Al corazón es a lo que Dios mira. Qué interesante esa parte, las zapatillas bordadas con hilos de oro. Si él está diciendo eso es porque algunos de ese tiempo así lo usaban. Así lo usaban, ¿verdad? correcto. Y algunos de los líderes de la iglesia. Correctamente. Porque lo que está criticando ahí es lo que los líderes de la iglesia les decían a las personas que atraían la bendición de Dios. Correctamente. Y aquí vemos y dice, ve qué interesante, dice, al corazón es a lo que Dios mira y nuestro corazón está lejos de Dios. Cristo añadía que se ofreció una vez en la cruz. Es la hostia y la víctima que satisfizo eternamente a Dios por los pecados de todos los fieles. Es decir, Dios es la hostia para él. Punto. Es decir, es el pan Cada día. que da vida. El pan de vida. Eterna. Dice, muchos de los que oían y recibían con desagrado todas estas enseñanzas de Zwinglio. Claro. Dice, para ellos era un amargo desengaño saber que su penoso viaje era absolutamente inútil, ¿verdad? No podían comprender el perdón que se les ofrecía de gracia por medio de Cristo. Estaban conformes con el antiguo camino del cielo que Roma les había marcado. Rehuían de la perplejidad de buscar algo mejor. Era más fácil confiar en la salvación de sus almas a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de su corazón. Es decir, ahí vemos las tradiciones, los ritos que se seguían en ese entonces. Es decir, la gente no miraba que es por gracia, por misericordia, que la salvación es un regalo. Así es. Que se seguía en ese entonces y que la iglesia tradicional sigue muchas. No todas tal vez, pero sí muchas de esas enseñanzas, ¿verdad? Dice, otros en cambio recibieron con alegría las nuevas de la redención por Cristo. Las observaciones establecidas por Roma no habían influido paz a su alma y llenos de fe aceptaban la sangre del Salvador en propiciación por sus pecados. Dice que no todos. No todos. ¿Será que quiénes son los que la aceptaron? ¿Serán esos elegidos que tanto habla la Biblia y defiende el calvinista? Correctamente, dice, estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que habían recibido. Y así fue llevada la verdad de aldea en aldea y de pueblo en pueblo. Y el número de peregrinos que iba al santuario de la Virgen disminuyó considerablemente. Menguaron las ofrendas y en consecuencia la prebenda de Zwinglio menguó también, porque de aquellas sacaba su subsistencia. Dice, pero se sentíase feliz al ver quebrantarse el poder del fanatismo y de la superstición. Es decir, él vivía de muchas cosas de lo que llevaban los peregrinos, pero al quitarse todas estas vendas y al predicar que era por la sangre de Cristo la salvación, muchos dejaron de ir y él empezó a pasar, me imagino, penurias, pero él se sentía feliz de ver que la gente estaba llegando a Cristo. Estaba llegando a Cristo a través del verdadero evangelio. Y vean qué interesante este punto. Estamos viendo que Zwinglio empieza a predicar la salvación por la fe, a predicar que el perdón de pecados es por la sangre de Cristo, siendo todavía sacerdote, estando en un monasterio. Todavía no había salido. Por supuesto. Era un católico formado como católico, pero que se dio cuenta, gracias a esa luz, como él mismo, que le alumbró. A mí me impacta eso, porque dice que la palabra de él fue como un rayo de luz en un amanecer. Imagínate, yo me pongo a ver un cuadro, imagínate ese cuadro todo oscuro y solo un rayo de luz, como a veces vamos viendo un atardecer y vemos un rayo de luz así entre las montañas, ¿verdad? Que cae. Sí. Ese rayo de luz es la palabra del Señor. Sí, qué bonita la analogía que él usa para describir esa... Me impacta esa analogía porque es como un rayo de luz en el amanecer, todo oscuro y un rayo de luz así con todo ese poder, ¿verdad? Alumbrando. Claro que para él fue la palabra, ¿verdad?
Y qué bonito todo lo que Zwinglio enseñaba y decía, ¿verdad? Correctamente, está interesante esta biografía de Sí. Zwinglio. Dice, las autoridades de la iglesia no ignoraban la obra que estaba Zwinglio realizando, Por supuesto. pero en aquel momento no pensaron en intervenir. Abrigaban todavía la esperanza de ganarlo para su causa y se esforzaron en conseguirlo por medio de agasajos. Entre tanto, la verdad fue ganando terreno y extendiéndose en los corazones de toda la gente del pueblo. Es decir, empezaron a hacerle el coco wash, digámoslo así, Sí. a hacerle un lavado del cerebro para ganárselo nuevamente, para que no hiciera un problema. Y me llama la atención la calidad de maestro, de teólogo, etcétera, que debió de haber sido para que los mismos católicos a los cuales él estaba atacando en esas doctrinas, en esas áreas, aún ellos querían Correctamente. retenerlo y que formara parte de ellos mismos. Sí, sí. Ese hombre era un hombre sabio. Perdón, a mí me impacta. ¿Y sabes qué me impacta, David? La preparación que han tenido todos los reformadores. Sí. Todos los reformadores tenían una preparación tremendamente grande, ¿verdad? Dice, los trabajos de Zwinglio en Einsiedeln le prepararon para una esfera de acción más amplia en la cual pronto iba a entrar. Pasados 3 años fue llamado a desempeñar el cargo de predicador en la Catedral de Zúrich. Dice, era esta ciudad en aquel entonces la más importante de la Confederación Suiza y la influencia que el predicador pudiera ejercer en ella debía tener un radio muy extenso. Dice, pero los eclesiásticos que le habían llamado Zúrich, deseosos de evitar sus innovaciones, procedieron a darle instrucciones acerca de sus deberes. Ya lo limita. Yo me imagino que dice, bueno, lo vamos a llamar a la catedral más grande que hay, donde están todas las confederaciones, pero papito, tranquilo. Usted va a estar calmado. Vamos a ir a un corte comercial y de vuelta estamos continuando con esta biografía de Ulrico Zwingli, que está sumamente interesante, ¿verdad? Estamos de regreso y estamos con la biografía de Ulrico Zwinglio, que está David, bastante interesante, claro, porque hay cosas que con estos estudios uno va aprendiendo. También. El estar acá nos obliga a capacitarnos y a indagar, buscar. Y me ha impactado la vida de ese hombre. De este hombre, sí. A él lo llevan, como estábamos diciendo, se lo llevan para Zúrich, ahí a darle la catedral de Zúrich, ¿verdad? En ese momento. Dice, y le dicen, pondréis todo vuestro cuidado, le dijeron, en recaudar las rentas del cabildo, sin descuidar siquiera las de menor cuantía. Era fueron las normas. Exhortaréis a los fieles, ya desde el púlpito, ya en el confesionario, a que paguen los censos y los diezmos, y a que muestren con sus ofrendas cuánto aman a la iglesia. Entre más ofrenden, más nos aman. Procuraréis multiplicar las rentas procedentes de los enfermos, de las misas y en general de todo acto eclesiástico, le ordena. Procuraréis, ¿verdad? Respecto a la administración de los sacramentos, a la predicación y a la vigilancia requerida para apacentar la grey son también deberes del cura párroco. No obstante, podéis descargaros de esta última parte de vuestro ministerio tomando un vicario sustituto, sobre todo para la predicación. Vos no debéis administrar los sacramentos, sino a los más notables, le dicen a él. Imagínense, están pidiendo que lo que era la misa, los sacramentos estos, pues otros que tiene la Iglesia Católica Romana, solamente a los notables, a los que contribuyeran económicamente más con la iglesia. Y solo después que os lo hayan pedido, os está prohibido administrarlo sin distinción de personas. Tremendo, ¿no? Dice, Zwinglio oyó en silencio estas explicaciones
Y en contestación, después de haber expresado su gratitud por el honor que le habían conferido al haberle llamado a tan importante puesto, procedió a explicar el plan de trabajo que había propuesto adoptar. La vida de Jesús, dijo, ha estado demasiado tiempo oculta para el pueblo. Me propongo predicar sobre todo el Evangelio según Mateo. Qué bueno. Ciñéndome a la fuente de la Sagrada Escritura, escudriñándola y comparándola con ella misma, buscando su inteligencia por medio de ardientes y constantes oraciones. A la gloria de Dios, alabanza de su único Hijo y a la pura salvación de las almas y a su instrucción en la verdadera fe, es a lo que consagraré mi ministerio, dijo. Aunque algunos de los eclesiásticos desaprobaron este plan y preocuparon de disuadirle de adoptarlo, Zwinglio se mantuvo firme. Declaró que no iba a introducir un método nuevo, sino el antiguo método empleado por la Iglesia en el pasado, en los tiempos de mayor pureza religiosa. Ya se había despertado el interés de muchos de los que escuchaban las verdades que él enseñaba, y el pueblo se reunía en gran número a oír sus predicaciones. Muchos desde hacía tiempo habían dejado de asistir a los oficios, de los que habían dejado de asistir a los oficios, se hallaban ahora entre sus oyentes. Zwinglio inició su ministerio abriendo los evangelios, leyéndolos y explicándolos a sus oyentes, la inspirada narración de la vida y doctrina y de la muerte de Cristo. En Zúrich, como en Eichsfeld, presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible y expuso la muerte de Cristo como el solo sacrificio completo. Es a Jesucristo, dijo, a quien deseo conduciros, a Jesucristo, verdadero manantial de salud. En torno del predicador se reunían multitudes de personas de todas clases sociales, desde los estadistas y los estudiantes hasta los artesanos y campesinos. Escuchaban sus palabras con el más profundo interés. Él no proclamaba tan solo el ofrecimiento de una salvación gratuita, sino que denunciaba sin temor los males y las corrupciones de la época. Muchos regresaban a la catedral dando alabanzas a Dios. Decían, es un predicador de verdad. Él será nuestro Moisés. Él nos va a sacar de las tierras de Egipto. ¿Qué? Ese hombre era no solo predicador, era apologista. Defendía la fe cristiana de otras cuestiones, ¿verdad? No bíblicas. ¿Sí? Dice, por más que al principio fuera su obra acogida con entusiasmo, vino al fin la oposición. Dice, los frailes se propusieron estorbar su obra, condenar sus enseñanzas. Muchos los atacaron con burlas y sátiras, otros le lanzaban insolencias y muchos otros le amenazaban. Pero Zwinglio todo lo soportó con paciencia, diciendo, si queremos convertir a Jesucristo a los malos, es menester cerrar los ojos a las cosas malas. El hombre era directo, a la verdad. Si queremos convertir a Jesucristo a los malos, es menester cerrar los ojos a las cosas malas. Imagínense. Dice, por aquel tiempo un nuevo agente vino a dar impulso a la reforma. Un amigo de esta mandó a Zúrich a un tal Luciano, que llevaba consigo varios escritos de Lutero. Este amigo, residente en Basilea, había pensado que la venta de estos libros sería un poderoso auxiliar para la difusión de la luz. Averiguad, dijo Zwinglio en una carta, si Luciano posee bastante prudencia y habilidad, así es, mandarle de villa en villa, de lugar en lugar y aún de casa en casa entre los suizos con los escritos de Lutero. Ya empezó a apoyar el Lutero, ¿verdad? Y en particular con la exposición del Padre Nuestro escrita para los seglares. Cuanto más conocidos sean, tanto más compradores hallarán. De este modo se esparcieron todos los rayos de luz. La unión la ayuda mutua que tuvo con Lutero. Tuvo con Lutero. Dice, cuando Dios se dispone a quebrantar las cadenas de la ignorancia y de la superstición, es cuando Satanás trabaja con mayor esfuerzo para sujetar a los hombres en las tinieblas y para apretar aún más las ataduras de los que la tienen sujetas. A medida que se levantaron en diferentes partes del país hombres que presentaban al pueblo el perdón
y la justificación por medio de la sangre de Cristo, Roma procedía con energía a abrir su comercio por toda la cristiandad, ofreciendo el perdón de pecados a cambio de dinero. Indulgencias. Correcto. En Alemania la venta de indulgencias había sido encomendada a los dominicos y era dirigida por el infame Tetzel. En Suiza el tráfico fue puesto en manos de los franciscanos, bajo la dirección de un fraile italiano llamado Sansón. Tenemos que entonces en las ventas de indulgencias en Alemania fue Tetzel y en Suiza fue Sansón. Fue una persona llamada Sansón. Un fraile, dice italiano, que vivía en Suiza. Había prestado ya buenos servicios a la iglesia y reunido en Suiza y Alemania grandes cantidades de tesoros para el Papa. Sansón cruzaba entonces a Suiza atrayendo a multitudes, despojando a los pobres campesinos de sus escasas ganancias y obteniendo ricas ofrendas entre los ricos. Pero la influencia de la reforma hacía disminuir el tráfico de las indulgencias, aunque sin detenerlo del todo. Todavía estaba Zwinglio en Eisleben cuando Sansón se presentó con su mercadería en una población vecina. Esmerándose en su misión, el reformador trató inmediatamente de oponérsele. No se encontraron frente a frente, pero fue tan completo el éxito de Zwinglio al exponer las pretensiones del fraile que éste se vio obligado a dejar el lugar y tomar otro rumbo. Algo opuesto a lo que pasó con Lutero ¿cómo se llamaba? El Tetzer que se llamaba, ¿verdad? Tetzer sí le enfrentó un poco a Lutero. A Lutero. Este no. Este rehuyó. Este más bien le prefirió irse a otro lugar. Dice, en Zúrich predicó Zwinglio con ardor contra estos monjes traficantes, así los llamaba. Traficantes en perdón. Y cuando Sansón se acercó a dicha ciudad, le salió al encuentro el mensajero enviado por el consejo para ordenarle que no entrara. No obstante, logró al fin introducirse por estratagema, pero poco a poco le despidieron sin que hubiera vendido ni siquiera un perdón. Y no tardó en abandonar Suiza. Imagínense la influencia que ya había de Zwinglio. Sí, dice, un fuerte impulso recibió la reforma con la aparición de la peste o gran mortandad que azotó Suiza en el año de 1519. Al verse los hombres cara a cara con la muerte, se convencían de cuán vanos e inútiles, dice, eran los perdones que habían comprado poco antes y ansiaban tener un fundamento más seguro sobre el cual basar su fe. Zwinglio se contagió en Suiza y se agravó de tal modo que perdió toda esperanza de salvarse y circuló por muchos lugares el rumor que él había muerto con esta peste. En aquella hora su prueba de valor, su esperanza no vacilaron. Miraba con los ojos de la fe hacia la cruz del Calvario y confió en la propiciación absoluta ya alcanzada para el perdón de sus pecados. Cuando volvió a la vida después de haberse visto a las puertas del sepulcro, se dispuso a predicar el evangelio con más fervor que nunca. Y sus palabras iban revestidas con un nuevo poder. El pueblo le dio la bienvenida con regocijo a su amado pastor, que volvía de los umbrales de la muerte. Ellos mismos habían tenido que atender a enfermos, moribundos, y reconocían mejor que antes el valor del evangelio predicado por Zwinglio. Impactante, ¿verdad? Lo que deja una persona que te enseña con pasión el evangelio, ¿verdad? ¿Cómo marca la vida de alguien? Claro que sí. Dice, Zwinglio había alcanzado ya un conocimiento más claro de las verdades de y experimentaba mejor en sí mismo su poder regenerador. La caída del hombre y del plan de redención eran los temas en los cuales se espaciaba. Decía él, todos somos muertos, hundidos en corrupción y en condenación. Pero Jesucristo nos ha dado una redención que no tiene fin. Qué interesante esa parte. En Adán, decía él, todos somos muertos, hundidos en corrupción y en condenación. Zwinglio creía entonces en el punto número 1 que vimos ahora, en la total depravación del hombre. Correcto, al sentido calvinista, correctamente. Dice, su muerte aplaca continuamente, nos ha dado una redención que no tiene fin. Su muerte aplaca continuamente la justicia divina en favor de todos aquellos que se acogen a aquel sacrificio con fe inconmovible. Y explicaba que el hombre no podía disfrutar de la gracia de Dios si seguía en el pecado. Donde se cree en Dios, allí está Dios. Y donde está Dios existe un celo
que introduce a obrar únicamente bien. Es decir, no permitía que entrara el pecado, ¿verdad? Dice, creció tanto interés en las predicaciones de Zwinglio que la catedral se llenaba materialmente de multitudes de oyentes que acudían para oírle. Poco a poco, a medida que podían soportarla, el predicador les exponía la verdad. Cuidaba de no introducir desde el principio puntos que los alarmasen y creasen en ellos prejuicios. Su obra era ganar sus corazones a las enseñanzas de Cristo, enternecerlos con su amor y hacerles tener siempre presente su ejemplo. Y a medida que recibieran los principios del Evangelio, abandonarían inevitablemente sus prácticas y sus supersticiones. Eso en la catedral. Era una catedral católica. Católica. Y ahí mismo predicaba. él predicaba. Vea, es lo que decías valentía. vos. Lo que decías vos. La valentía de Zwinglio dentro de la catedral de Zúrich para predicar y que no lo echaran los católicos, ¿verdad? Que no lo pudieran echar. Tenían un conocimiento tremendo, ¿verdad? Claro. Dice, paso a paso avanzaba la reforma en Zúrich. Alarmados los enemigos se levantaron en activa oposición ya. Un año antes el fraile Wittenberg había lanzado su no al Papa y Emperador en Worms, y ahora todo parecía indicar que también en Zúrich iba a haber oposición a las exigencias del Papa. Fueron dirigidos repetidos ataques contra Zwinglio. En los cantones que reconocían al Papa, de vez en cuando algunos discípulos del Evangelio eran entregados a la hoguera, pero esto no bastaba. El que enseñaba la herejía debería ser amordazado. Por lo tanto, dice, el obispo de Constanza envió 3 diputados al Consejo de Zúrich para acusar a Zwinglio de enseñar al pueblo a violar las leyes de la iglesia, con lo que trastornaba la paz, el buen orden de la sociedad. Insistía él en que menospreciaba la suprema autoridad de la iglesia y vendría como consecuencia una anarquía general. Zwinglio replicó que por 4 años había estado predicando el evangelio en Zúrich y que esta ciudad estaba más tranquila que cualquier otra de la confederación. Preguntó, ¿no es, por tanto, el cristianismo la mejor salvaguardia para la seguridad general? Vamos a dejarlo hasta acá porque nos falta un poquito, pero no nos va a dar tiempo. Está sumamente interesante, lo vamos a terminar la otra semana. Yo quiero finalizar saludando a Ronnie. Ronnie nos está viendo, me puso un mensaje. Ronnie es un cristiano, él es un televidente nuestro y él ofrece también sus servicios y vamos a hacerle el comercial a Ronnie. ¿Verdad? Ronnie trabaja en referente a lo que es empastado de paredes, pintura, fumigación, todo este tipo de cosas dentro de construcción de casas, remodelaciones de casa. Y me dice Ronnie, me dice, Gonzalo, usted me podría pasar un pequeño comercial con muchísimo gusto, le digo, con muchísimo gusto, Ronnie. Y yo le pedí permiso a él también para poder dar su número telefónico para aquellos que nos estén viendo y necesiten contactarlo para sus servicios, correcto. El número de Ronnie es el 5717-3369, repito, 5717-3369. Ahí está Ronnie. A disposición. A disposición, ¿verdad? Me pide que él está trabajando en todo esto, entonces pues Ronnie, vamos a orar para que el Señor te abra puertas correctamente. Quiero también saludar a nuestra hermana Sarita, que ha estado continuamente pegada al televisor allá en su casa. Ha estado ausente estos días atrás, no ha estado con nosotros. Ya la otra semana, si Dios nos permite, Sarita va a estar acompañándonos. Esperemos, ¿verdad? Nuevamente, viendo terminando la biografía de Zwinglio. De Zwinglio. Y quisiera después yo hacer como un resumencito de las calidades de ellos, para hacer un resumen de sus estudios, de dónde trabajaron, ¿verdad? Y de dónde fue su accionar, para que la gente tenga un resumen de eso. Claro. Y vamos a entrar a las 5 solas después, para hacer el estudio de las 5 solas, ¿verdad? Sarita, que Dios te bendiga
te queremos muchísimo, sinceramente sos parte de este equipo y te extrañamos. La extrañamos, claro. La extrañamos, sinceramente hace muchísima falta acá. Muchísimas gracias por tu comentario. Me gusta, muy educado. Es necesario hablar de esto porque no estamos muy enterados y ubicados. Los felicito. Muchas gracias, Ari. Te queremos muchísimo y verdaderamente te extrañamos. Yo quisiera también agradecer al pastor Randall Chávez de la iglesia, la congregación Tierra de Milagros en Tibás. El día miércoles nos acogió allá en una actividad muy, muy bonita, donde invitó prácticamente a muy pocos pastores, y dentro de ese grupo pues tuvo el privilegio el Señor por medio de Randall de llevarme ahí y honrarme estando en presencia ahí, y estuvimos compartiendo con varios pastores, con Milton, con Robert, con varios pastores, con la pastora de la 15 de septiembre, a la cual envío un gran saludo. Y estuvimos reunidos, unos pastores que vinieron de la zona sur. Fue un grupito muy selecto, como dijo Randall, mis amigos más allegados. Y estuvimos con la profeta Candy Dema, con su esposo Keishan. Fue un momento de mucho esparcimiento, de mucho conocer bíblico. Hubo un culto, una administración muy linda por parte de Candy Dema. Y después compartimos una cena ahí en Tierra de Milagros. Una cena, un aperitivo que nos dio muy sabroso Randall. Acá, Randall, desde este canal, tú has estado compartiendo muchísimas veces las enseñanzas conmigo acá. Y que Dios te bendiga, los bendiga enormemente, porque están haciendo un trabajo muy grande este fin de semana en la zona atlántica con un retiro para matrimonios. Entonces pidámosle al Señor que el Señor haga la obra ya, que el Señor se glorifique liberando a aquellos matrimonios que van mal, aquellos que tienen con problemas, sanando heridas, correctamente, restaurándolos. Necesitamos matrimonios restaurados sirviendo al Señor completamente, y Randall va con un equipo muy fuerte y con la bendición, aparte de eso, de que va con la profeta Candy Dema también a ministrar. Bueno, fue una semana llena de bendiciones, de cosas grandes para todos nosotros. Quiero despedir ya el programa orando, y si usted nos está viendo por primera vez y usted no ha tenido una conversión genuina, ese llamamiento, esa gracia irresistible, lo invito a que le dé cabida hoy al Espíritu Santo en su vida, al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si tú tienes algún problema o te has alejado por cualquier motivo, porque muchas veces nos alejamos, nos apartamos de Dios, y tú quieres volver a Él, yo quiero que compartas con nosotros, antes de terminar este programa, esta sencilla oración de fe, para que te reconcilies y para que el Señor venga a tu vida. Padre Santo, gracias te damos por este momento. Padre, y te pedimos que por medio de este canal, por medio de Teleplus y por medio de la internet, a donde esté llegando esta señal, y quienes nos estén viendo, Padre, ahí cierren sus ojos un minuto y confiesen según esta oración. Padre Santo, te aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. Padre, queremos acercarnos a ti sabiendo y conociéndonos pecadores. Padre, lávanos con tu sangre preciosa. Redime nuestro corazón. Redime nuestro espíritu. Padre Santo, para que nos acerquemos al trono de la gracia. Que podamos clamar Abba Padre, como hijos adoptivos. Sí. Gracias, Padre, por tu muerte en la cruz. Reconocemos que resucitaste al tercer día, Padre. Te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador. Padre, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, contáctanos, llámanos, y que Dios te bendiga. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Que Dios les bendiga.